Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Hoy tenemos un programa especial, y subrayo lo de especial y no es un lugar común. Tenemos una entrevista exclusiva con nuestro embajador ante la hermana República de Cuba, doctor Ali Rodríguez Araque, un hombre que ha pasado desde la OPEP a los ministerios de energía, a las responsabilidades de la economía en los más altos niveles, a la fijación de estrategias, y cuando decimos estrategias es con mayúscula, y un hombre que además tiene todos los antecedentes que corresponden a quien no ha sido un tecnócrata de escritorio, sino un hombre de acción. No en balde, yo lo recuerdo con gran respeto y le sigo llamando, fuera de cámara, comandante Fausto, pero el tema es más allá de lo que pueda hacerle justicia con una presentación. Tiempos difíciles, los chinos dicen que te toque vivir tiempos interesantes. Uno no sabe si es una bendición o una maldición, pero en todo caso no nos aburrimos nunca, ¿no? Estos son los tiempos en que se sabe quién es quién. Gracias por esta exclusiva. Sabemos que, y no es un lugar común, tiene una apretadísima agenda. Y aquí estamos en la sede de la residencia de nuestra embajada en La Habana, en la hermana República de Cuba. Y es tiempo de entrar en materia porque usted y yo nunca perdemos tiempos en protocolo ni en prolegómenos, ¿no? Sí. Estamos en una verdadera crisis, ¿no? Y todo el mundo está buscando culpables, pidiendo cabezas. ¿Qué es? ¿La culpa del gobierno, de Maduro, del imperialismo, de las cosas mal hechas o de una realidad contundente que nos arropa? Bueno, gracias antes que nada por tu siempre amable recepción ante un público tan amplio como el que tienes dentro y fuera del país. Mire, generalmente las crisis tienen muchos huérfanos y pocos padres. Y es fácil culpar a cualquiera. Es muy fácil, como ocurre con mucha frecuencia, culpar a Nicolás Maduro o al chavismo. A veces, de nuestro lado también se culpa a la oposición, otros al imperialismo, etc. Pero creo que hay que poner un poco de ciencia a estas cosas, de análisis, y ver los distintos escenarios en que se desarrolla una crisis. En el caso nuestro no es una crisis que tiene un componente puramente interno, tiene importantísimos componentes internacionales. Por ejemplo, cómo está la situación de la economía mundial, cómo ha evolucionado la economía mundial, cómo han sido altibajos, que no han sido pocos, el desempeño de la economía mundial, qué impacto ha tenido eso en el mundo energético y obviamente como consecuencia en las continuas oscilaciones de precios que se observan, con los respectivos impactos en el orden interno de los países petroleros y dentro de ellos Venezuela. Creo que eso marca más o menos la secuencia en que uno puede analizar estos problemas. Si te parece, puedo comenzar por... Por favor. Además, usted tiene entre sus largas y cuantiosas horas de vuelo, no solo petróleo, sino también economía. Le ha tocado siempre bailar con la más fea en estos tiempos, así que lleve la batuta. No, no está fea, no creo. Tiene buen ritmo, por lo menos. Difícil en Venezuela. Sí. Mira, si uno ve la economía mundial, se encuentra con... Hice otros gráficos para ilustrar mejor lo que quiero decir, ¿no? Esto, si usted quiere, yo lo tengo y usted lo muestra como gustes, ¿no? Con tranquilidad. Sí. Y creo que vamos a entendernos bien con los compañeros de cámara. Una gráfica que comprende el largo periodo entre el año 2000 y ahora, el 2016. En 2000 comenzamos con un crecimiento del 4,38% de la economía. Luego una caída violenta en el año 2001-2002 a 1,97%. Vuelve otra vez a crecer en el año 2004-2005. Tiene unas pequeñas oscilaciones. Llegamos al año 2008-2009 y una caída espectacular en el desempeño de la economía mundial. Un crecimiento negativo, menos 1,68%.
De la economía mundial. Si estamos hablando de economía mundial. Crece nuevamente en el año 2000, a partir del 2009, 2010, 2011. Al 2010 llegamos a 4,35% de crecimiento de la economía mundial. Vuelve a caer y se mantiene ya en un nivel de 2,48, 2,4, y luego una pequeña subida ahora ya para 2016, que está en un 3% de crecimiento. Eso es más o menos los movimientos de la economía mundial. Y eso no depende de nosotros, se puede vincular a los problemas de la gigantesca acumulación de capital financiero, de los grandes excedentes de capital financiero, que influyen artificialmente, ahí sí, en los precios por la actividad de los movimientos de especulación en los mercados de futuro. Se vuelven audaces cuando hay esa acumulación, sí, ¿no? Exactamente, y eso implica grandes ganancias. Entonces, esto lo podemos ver en otra gráfica aquí. A ver, tengo... ¿no? Tiene su expresión. Otra no menos dramática. Sí, tiene su expresión. Mire, es casi simétrico, ¿no? No totalmente. Pero aquí tiene la economía mundial arriba. Y aquí están los movimientos de los mercados de referencia de precios del Brent y el West Texas, ¿no? Van subiendo desde el año 2000, que son las referencias que hemos... llegan a $138 por barril en el año 2008, 2009, que donde más creció, caen violentamente a 39, vuelven a subir y entonces se forma una especie de roller coaster, ¿no? De subida una montaña bajada, rusa. Una montaña rusa, sí. Y luego vuelven a caer abruptamente, ¿no? Aquí se inicia el periodo de Nicolás Maduro y entonces vemos aquí cómo a él lo toma un periodo de caída de los precios, en este caso una nueva curva muy abrupta. Hay que medirlo con el sismógrafo, eso. Exactamente, así es, son movimientos sísmicos del mercado, ¿no? Y ahora estamos aquí en 44.80 el precio llegamos a menos, llegamos a 26 en enero, $26. ¿Cómo se supone que una economía como la nuestra ha sobrevivido a un escenario como este? Bueno, en el caso de Venezuela, sí. Primero, bueno, porque durante un tiempo se tuvieron reservas importantes, pero en los momentos de caída, como estas cosas, pues necesariamente el gobierno tiene que apelar a las reservas internacionales. Las reservas internacionales son las que determinan la capacidad de importaciones por un periodo determinado de un gobierno. Entonces, por eso se tiene como una alcancía prácticamente la que más le sirve de respaldo al valor del bolívar. Ahora, ese valor del bolívar está también acompañado por estos problemas, ¿no? El comportamiento de la cesta de crudo. Porque nosotros no importamos un tipo de crudo. Tenemos una cesta que representa distintos tipos de crudo. Crudos extrapesados que se mezclan con crudos livianos, crudos medianos, etc. Entonces, este es el valor de esa cesta. Ese es nuestro cóctel. Sí, que se mueve a partir del año 2000, sube como subió la demanda petrolera mundial, baja en los años 2008 por allí, de 128, fíjate, 128 a 31.55. Vuelve a subir aquí. Abismal. Sí, entonces comienza otra vez una caída. Esto acompaña al presidente Maduro, esta caída. Estamos en 37 a 32. Este tipo de dibujos dignos de sismógrafo en un evento catastrófico, sí. En la economía no es menos catastrófico, ¿no? Ahora mi pregunta, ¿esto es consecuencia de factores aleatorios o es una provocación con alguna mano peluda detrás de esto? No, miren, yo en estos casos no acompaño mucho la idea de que esto es fruto de una conspiración de nadie. Hay que desmistificar eso. No es una conspiración cuando suben los precios, como no es una conspiración cuando bajan los precios. Esto está determinado por las características del capitalismo, que sigue siendo el orden capitalista, orden económico mundial. Y los sistemas capitalistas pasan normalmente, así lo demuestra la historia, por subas, caídas, crisis. A un auge sigue una crisis.
Y se ve ahí muy claramente en las gráficas que mostramos anteriormente. De manera que puede haber un aspecto sí de especulación, los llamados mercados de futuros. Los excedentes de capital financiero van a los mercados de futuros, el NYMEX en Nueva York y el IC en Londres. Entonces, en un momento que calculan que puede haber una curva como esta, compran contratos, parte de los cuales son petróleo real y un componente importante son puros papeles. Barriles de papel, como se le dice en el lenguaje técnico. Entonces es un campo especulativo. Y eso trae como consecuencia que al subir artificialmente se estima que esto influye en alrededor de un 18% de los precios del barril. 18%. Sí. Entonces, esos son estudios que se hicieron en la Secretaría de la OPEP. Hay varias direcciones de investigación de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, eso influye en parte, un porcentaje en estas cosas, pero todo está vinculado a las características del capitalismo mundial, del sistema capitalista mundial, con sus grandes conflictos, particularmente en estos tiempos donde tenemos gigantescos excedentes de capital, billones de dólares, de los cuales un alto porcentaje son excedentes que buscan dónde colocarse capital especulativo. Y se vuelven bastante más audaces, ¿no? Cuando están en esas circunstancias. Sumamente audaces, sí. ¿Vemos otra gráfica? Sí, aquí tenemos cómo se ha expresado todo eso que venimos conversando en el consumo de energía procedente de combustibles fósiles. Este es un dato importante, porque sobre todo por producto del embargo petrolero, recordemos, de los países árabes, no fue la OPEP, pero la OPAEP, países los árabes, productores, árabe exportadores de petróleo de árabes. Venezuela no participó en ese fenómeno. Tuvo las consecuencias, digamos, si se puede llamar positivas, entre comillas, del alza de los precios. Pero tuvo también su aspecto negativo, que fue la caída, como ocurre siempre. Entonces, esa crisis trajo como consecuencia que tanto en Estados Unidos como en Europa desarrollaron una estrategia dirigida a mejorar lo que se llama el coeficiente energético. ¿Qué es el coeficiente energético? Es el número de calorías que se requieren para producir una unidad de producto. Y el petróleo, más aún el gas natural, son minerales, digamos, con un alto componente energético. Por eso se le sustituyeron al carbón rápidamente, aunque todavía el carbón tiene mucha utilidad. Incluso ahora, en este momento, está creciendo el consumo de carbón. ¿Por qué? Por la diferencia de precios a sí, favor. Por todos esos factores que han ocurrido. Aunque sea mucho más contaminante, probablemente. Exactamente, sí. El capitalismo no se detiene en esas cosas, ¿no? Uno recuerda las legendarias nieblas de Londres, ¿no? Las consecuencias que tenían. El puré de garbanzo. Yo tuve una experiencia en Londres. Me perdí en medio del smog, como le decían, ¿no? Después, con las políticas esas ambientalistas, fueron eficientes, pasaron de... Cuénteme eso, que las nuevas generaciones no creen eso. ¿Cómo es que uno, andando en las calles que normalmente más o menos conoce, se pierde? Se perdía uno en Londres con aquellas contaminaciones, bueno, cuando se usaba el carbón para calefacción. Sí. Se combinaban dos factores. Por un lado, la neblina normal de estos climas, sí, pero sobre todo, las nubes que se producían, eran chimeneas arrojando humo de carbón, y eso tiende a ir a las partes bajas, ¿no?, del aire. Entonces formaban una nube muy espesa, ¿no? Te contaba antes de vernos aquí. Sí, no, pero es que contemos eso, porque las nuevas generaciones no entienden eso. Me extravié, amigos. Es decir, que uno manejándose en las calles que más o menos conoce, se pierde. Sí. ¿Y a usted quién lo ayudó a llegar? Un cop. Un policía. Un policía. Pues yo tengo una anécdota de Father Cox, que en paz descanse,
cura muy británico, que nos enseñaba inglés en mi colegio en Uruguay, y nos hablaba de la famosa niebla aquella de puré de garbanzo que le llamaban, ¿no? Y me dice, no, una vez llegué perfecto, porque alguien me ayudó, me escucharon y me acomodaron, y el hombre iba con el bastón guiándome. Yo digo, pero ¿cómo hizo para hacerme llegar tan bien? Miré que hemos caminado unas cuantas cuadras. Me dice, con esta niebla horrorosa. Dice, no se preocupe, reverendo, yo soy ciego, así que para mí no hay diferencia. La cosa es insólita, ¿no? El único que caminaba tranquilazo en Londres con el puré de garbanzo. Bueno, me sacó policía hasta una calle que yo conocía, ¿no? ¿Y acá? Así me orienté. Bueno, esto es precisamente cómo influía el carbón, ¿no? Y cómo se fue de la energía de procedencia fósil, es decir, carbón, petróleo, gas, a otras energías. Es un gran esfuerzo que hizo el capitalismo en el mundo, tanto por razones ambientales como por eficiencia. Entonces, fíjense cómo estaba el petróleo y los fósiles en general, carbón, petróleo, etc. En el año 1970, el 94.5% de energía provenía de combustibles fósiles. Mercado cautivo. Sí. Habían también, por supuesto, la explotación de otras fuentes llamadas no contaminantes, como la energía hidráulica, construcción de grandes presas como el Gran Culí en Estados Unidos, quizá la más antigua y más grande durante muchos años. Luego en Venezuela, Curi, después las Tres Gargantas en China. Es decir que el mundo fue al aprovechamiento de energía hidráulica mucho menos contaminante que el petróleo, ¿no? Y la tentación atómica de las nucleares. También, eso se incluye en ese fenómeno. ¿Se incluye acá? Sí, cómo no. La energía atómica tiene una enorme ventaja, que el problema inicial es que se requiere grandes inversiones, porque además tiene un problema de seguridad muy... Pero después que el generador nuclear está funcionando, se abarata mucho la generación de la energía. El problema es qué hacer con los residuos nucleares, ¿no? Le crea un problema serio a los países llamados desarrollados, que dependen de un alto consumo de energía nuclear. Por supuesto, bueno, las tecnologías van mejorando un poco esta situación, pero no la han eliminado del todo. Sigue siendo un problema para la generación de energía nuclear. Bueno, y después de Chernóbil la cosa fue un campanazo tremendo, ¿no? Porque todavía se están pagando las consecuencias y será por tiempo absolutamente indefinido, ¿no? Entonces, hablábamos, el capitalismo está siempre tras la búsqueda de ganancias, invierte allí donde considera que va a haber un crecimiento de la demanda. Y la respuesta rápida siempre, ¿no? Sí. No siempre, hay capitalistas con una visión de mediano plazo, incluso de largo plazo, pero obviamente que los movimientos, las tendencias de la economía mundial, en este caso de las fuentes de energía, influyen en el grado de inversión que se va a realizar. Aquí yo preparé también otra lámina, como por ejemplo, están los planes de inversión y producción en petróleo, ¿no? Para 2014 eran 120 mil millones de dólares. Para el 2015 habían bajado a 50 mil millones. Y para este año se estima que va a haber una inversión total de 40 mil millones. O sea, ha caído mucho la inversión. Es decir, ¿ya no es atractiva o hay mucho riesgo o la respuesta es inferior? No, cayó la demanda de energía mundial producto de la caída de la economía mundial. Siguieron en consecuencia los precios del petróleo y entonces... Es decir, una crisis económica se manifiesta inmediatamente en el descenso de la demanda de energía. Efectivamente, sí, claro. Mientras menor crecimiento de la economía, menor demanda de energía. Se requiere menos energía para producir menos productos. Porque uno diría, un mínimo desarrollo supone gran consumo de energía y una vez que la gente tiene acceso a eso, se niega a renunciar a ella, ¿no? Sí, pero de y un costo político si se la hacen renunciar. Sí, pero es que el consumo de energía es básicamente consumo industrial, transporte, las distintas vías de transporte.
Ahí está el consumo doméstico es importante, ¿no? Pero todos estos otros factores que son, digamos, muy dinámicos en la economía, estamos muy sometidos a esos vaivenes que hemos venido describiendo a lo largo de esta conversación. Yeah. Entonces aquí tenemos, ¿no? Bueno, lo que ya explicaba, los niveles de inversión. El azul que representa aquí, En el año 2014. 2014. El rojo, 2015. Este naranja, 2016. Bien. Esas inversiones en exploración y producción de petróleo. Datos ¿Cómo muy cayó? actualizados. ¿Cómo cayó? ¿No? Esto ya es una proyección para este año, ¿no? No es que exactamente va a ser así. Tampoco es muy optimista de todas maneras, ¿no? Comparado con... No, porque precisamente si no hay un auge de precio del petróleo, ya lo vimos, el inversionista, ¿no?, que anda buscando dónde obtener la máxima ganancia, si no ve que vaya un crecimiento del mercado, de la demanda, pues invierte menos. Eso es capital financiero, incitamos en eso. Es una gran masa de capital que existe, dinerario que existe en el mundo. No es exactamente igual capital financiero y dinerario, pero... seamos pedagógicos. Capital financiero y capital dinerario, ¿cómo se diferencia? El dinerario es, como dice la palabra, dinero. El financiero no es necesariamente dinero... Son papeles, papeles, inversiones, sí, sí. acciones, Incluso futuros. a veces inmaterial, como eso, los futuros, por ejemplo. Bueno, entonces ahí están los niveles de inversión, ¿no? Y eso tiene, pues, las consecuencias que estamos viendo en el presente. Es decir, hay menor demanda de energía. Primero, hay productos, pues, generados por el menor crecimiento de la economía mundial y las consecuencias correspondientes, digamos, en los precios del petróleo, los precios de la energía en general, no solamente de energía, sino del petróleo. Hay un comentario, aparte, digamos, en las gráficas, ¿no? Hay una especie de balance hoy entre la demanda y la oferta de petróleo. Durante mucho tiempo la demanda fue superior a la producción de energía en general y particularmente de petróleo. Eso empujaba los precios. Una vez que se equilibran demanda y oferta, se equilibran también los precios. Y por eso vemos tantos movimientos en las curvas que vimos anteriormente. Oscilaciones altas. Sí, eso, que tú decías como un sismógrafo, que suben, bajan. Ahora hemos estado ya en una tendencia, es como si el petróleo buscara un punto de estabilidad en el mercado mundial, a menos que ocurra, digamos, una gran crisis en el mundo muchas veces por factores bélicos, pero incluso la guerra en Siria no ha sido como en otras oportunidades que provocan oscilaciones de mercado. Fíjate que, Es decir, el mercado asimiló la variable esa tan dramática. sí, depende de la magnitud de los conflictos y depende cuánto impacto tengan en la oferta de petróleo. No es igual un conflicto como el que está allí en Siria a que ocurriera un gran conflicto en Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un conflicto importante, pero relativamente pequeño, en el caso de Yemen, porque han intervenido en la guerra en Yemen, pero no es un conflicto de una gran magnitud, como ocurre en otras oportunidades. Irak, por ejemplo. La crisis con Irak más bien, que en ciertos momentos provocó. Entonces ahora hay países que en esa situación están incrementando su producción. La ha incrementado fuertemente Irak, la ha incrementado fuertemente Irán, Arabia Saudita también, que ha tenido serios problemas internos por esta caída de los precios, entre otros factores, aparte de los conflictos, digamos, en la corona. También está en ciertos momentos en sobreoferta de petróleo. Entonces, en este momento vivimos una sobreoferta de petróleo. Hay más vendedores que compradores de petróleo en el mercado. Y eso está influyendo en esos niveles de precios que vimos allí. Pero esto es un suicidio, teóricamente, porque al fin y al cabo la OPEP era la que en su momento manejó la situación y controló las variables, pero esta gente se zafó de ese esquema. La OPEP ya no tiene el mismo peso específico que tuvo en el pasado. Antes
Cualquiera de estos países, bueno, ya mencionamos el caso de la guerra árabe-israelí, Sí. recortaban producción y provocaba inmediatamente una elevación de precios enorme porque eran los grandes proveedores. Pero ¿qué ha ocurrido? Estados Unidos es el gran consumidor de petróleo. Ha ido mejorando su producción al punto de que hoy ha llegado a exportar hasta 280 o 300 mil barriles diarios. Por eso es que no es casual que el presidente Obama haya visitado los países del Caribe para decirles: ustedes no necesitan de Venezuela, ¿cuál es el problema? Nosotros les podemos proveer. ¿Pero es petróleo de Petróleo. esquisto o es tradicional? Ellos tienen tradicional y de esquisto. El de esquisto está, pero está bajando. La producción de esquisto está bajando porque el costo de producción es muy elevado. Vamos a explicar un momentico qué es eso del petróleo de esquisto. El petróleo de esquisto está en rocas, en zonas Petróleo localizado más o menos entre profundas. rocas. Sí, que está allí, no se puede extraer por las vías convencionales que meten un taladro y ya salió, ¿no? Meten el taladro y luego meten agua a gran presión que revienta la roca, entonces fluye el petróleo. Pero el problema que tiene entonces son los escapes de gas. Ya hay denuncias en Estados Unidos de contaminación de aguas subterráneas. Es decir, ese Hay petróleo... pueblos que ya han denunciado y han hecho protestas masivas de Sí, que no, todo. ya las fuentes naturales que tenían para el agua, que es más importante que el petróleo, agua subterránea, lo han pues, perdido, le que cambiaron además- todas las capas freáticas. Sí, por ser aguas subterráneas pueden circular y contaminar y tener efectos. Además, esas aguas en algunas partes afloran. Además son ¿no? microsismos lo que producen. Sí, ¿no? efectivamente, sí es eso, ¿no? Revientan la roca, bueno, es una explosión. Yo recuerdo estando, bueno, otra cosa, ¿no nos perdonan que fuimos los padres de la OPEP o qué? ¿Hay algo de eso? Mire, lo que decía ya, esto no podemos atribuirlo en lo fundamental. Desde luego que hay especulación, todas esas cosas que ya mencionamos, pero hay situaciones objetivas de la economía mundial, del mercado de la energía, de la eficiencia energética, de los países capitalistas más desarrollados, es decir, menor consumo de energía por unidad de producto. En fin, además que, decía ahora, el problema hoy no es de escasez de petróleo, Para hay nada. abundancia de petróleo. Estados Unidos ya llegó a un punto en que puede tener pequeños excedentes de exportación, no tanto como la OPEP, pero los tiene. Es decir, para Estados Unidos, recordemos el plan Nixon, tú eres conocedor de la historia. Por allá no recuerdo en qué año, pero hace ya unos 25 o 30 años, cuando el embargo petrolero, en los años 60, más de 30 años, Estados Unidos sufrió mucho por el problema petrolero. Entonces Nixon trazó el plan de independencia, que era un plan de largo plazo, de lograr el abastecimiento de petróleo por Estados Unidos. Ese plan lo fueron desarrollando sistemáticamente, incluyendo perforación profunda, a grandes profundidades, más costoso, pero... Las que no eran rentables en otro escenario, las sí, comenzaron a usar. Entró el Mar del Norte. Sí. El Mar del Norte, el costo por barril era muy alto para producirlo. Subieron los precios, bueno, entró el mercado del Mar del Norte, entró Alaska. Entonces, lo que se llamó, entraron nuevas provincias petroleras que impactaron la oferta de petróleo, en tanto que la demanda no creció a los mismos ritmos, y eso provocó las crisis del petróleo. Que hubo manipulación, pero la manipulación, ya lo expliqué, depende básicamente de la especulación en los mercados financieros, en los mercados futuros llamados. Ahora tenemos gente detrás de una computadora con una gran caudal de capitales que pueden mover a telecontrol Sí. y se llevan por delante toda una Yo estuve en la industria. bolsa de Nueva York, con el presidente Chávez, por cierto, y vimos cómo era todo el sistema de cómo estaban frente a las computadoras o allí mismo, a través de señales, bueno, tantas acciones, compro, vendo Sí. acciones. Tiene Eso es una un velocidad código de tremenda. señales que ya lo quisieran los coordinadores de televisión. Exactamente, sí. Bueno, Es entonces, formidable el código, además solamente lo entienden ellos, sí, pero, y lo entiendo, pues si no se quedan sin voz. además. porque además es una cuestión de mucha velocidad. Yo recuerdo en la OPEP cómo había periodistas, que además de periodistas, son fuentes de información,
Y además se allí. tiraban sus inversioncitas también calladito la boca, ¿no? Cuando tenían un Seguramente en dato. la bolsa de valores, Sí. en el NYMEX, en el ICE en Londres, el NYMEX en Nueva York, el ICE en Londres. Bueno, pasaban la información, bueno, que por dónde iban las cuestiones. En una oportunidad, damos la reunión para un hotel. Y de pronto vemos que están subiendo unos tipos con unas grúas allí, con sus cámaras, para ser los primeros en darle información. Espiaban para ver. Y eso son al servicio de los especuladores, pues entonces compran en el NYMEX y en el IC. Además, las tendencias se marcan a veces en menos de una hora, cambian todo el En cuadro. minutos a veces. Hay que estar como el ave de rapiña, esperando el momento oportuno, blanquear, cambiar y vender de inmediato. Sí. Porque muchas veces son especulaciones descaradas, ¿no? Así es, porque el capital financiero así es una ave de rapiña que planea por todos lados, viendo a ver dónde está una presa para quedar allí inmediatamente. Y Bueno, yo le invito a hacer un breve corte Sí. para que volvamos con esto que no es frecuente, ¿no? El privilegio de un hombre que ha sido no solo un patriota a toda prueba en la defensa de los intereses de Venezuela, hoy República Bolivariana, sino que el legendario comandante Fausto se transformó en un hombre de academia, pero además un hombre de combate en todas las áreas de las lides de la defensa de la soberanía. Y no siempre hay un privilegio como este, dado sus responsabilidades ahora como digno representante de la República Bolivariana de Venezuela en la hermana República de Cuba. Así que hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo que ahora están aquí, en nuestra sede diplomática en La Habana. Ya volvemos. La OPEP, unificando a todos los productores de petróleo cuando el mercado estaba en manos de las grandes transnacionales, y no se ha logrado hacer el equivalente a la OPEP en otros factores, ¿no? Que representaría la soberanía de los productores. Y en todo caso, una vieja pregunta, ¿será que no nos van a perdonar nunca ser nosotros los creadores de la OPEP? mire, hay que ver en primer lugar, Si es que tenemos que hacernos perdonar algo, ¿no? Más bien creo que los pueblos productores reivindican ese ejemplo, ¿no? Sí, Del hay cual que hay que ver. estar orgullosos. hay que ver en primer lugar qué representa la OPEP. La OPEP es una alianza de países propietarios de un importantísimo recurso natural, que es el petróleo, que está alojado en la tierra. El petróleo, por caprichos de la naturaleza, quedó distribuido de manera irregular en la geografía mundial. Las grandes riquezas petrolíferas del mundo están en el sur, en general de recursos naturales, minas. América Latina, por ejemplo, Suramérica más específicamente, es un gigantesco reservorio de recursos naturales. 24% del agua potable del mundo está aquí, un poco más del 24%. 3 de los 8 más grandes ríos del mundo están aquí. El reservorio más gigantesco, selvático, del mundo y en consecuencia de biomas, está aquí, la Amazonia. No recuerdo exactamente la cifra, pero no me equivoco si digo que 550.000 millones de hectáreas disponibles para la producción agrícola. 559.000 millones de hectáreas. Me equivoqué, corrijo. ¿Qué es lo que no tiene este gigantesco continente con alrededor de 650 millones de almas, de un territorio despoblado? Uno viene del sur, de Argentina a Caracas, y lo que cruza son océanos de selvas, de grandes llanuras. Sí, el potencial de que dispone América del Sur para despegar con una fuerza tremenda es inmedible. Ahora, entre los propietarios de recursos naturales, es decir, los dueños de la tierra y de lo que aloja la tierra, no importa si uno es propietario superficial o de lo que está en el subsuelo. Generalmente hoy
los estados son los propietarios de las riquezas que aloja el subsuelo. Así es. Los privados poseen la parte superficial, salvo en Estados Unidos. Tienes un lote de tierra, ahí descubren petróleo. Y ese petróleo es del pisatario. Exactamente, sí, es el propietario de la tierra. Bueno, creo que, no sé si en otra parte del mundo, en Inglaterra creo que también ocurre, no estoy seguro. Y en el caso nuestro, pues, me refiero a nuestra América, hay una gigantesca riqueza alojada. Yo digo, he dicho y creo que no exagero cuando digo que aquí está alojada la tabla periódica Mendeleev completa, la tabla periódica de los elementos. Sí. Uno puede preguntar qué es lo que no tenemos. Y yo respondo, unidad. Porque ahora vamos a hablar un poquito del ejemplo de la OPEP. El presidente Hugo Chávez vio esto con mucha claridad. Ya antes de Chávez, Bolívar. Y un poquito antes, Miranda. Ellos no pensaron en la independencia como una fracción del territorio de Sudamérica, no. La patria para ellos era la nación suramericana. Bolívar hablaba de la América española, para distinguirla de la otra. Entonces trazan estrategias que ven esto como una sola nación, porque somos una nación. En dossier siempre hablamos de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que le enseñaron a uno desde la escuela? Que es una nación. La nación primero es un territorio. Tenemos un territorio común. Es un lenguaje. Búscame un lugar de la tierra donde se hable el mismo idioma, desde el norte de México hasta la Patagonia. Tenemos el mismo origen histórico, tenemos la misma cultura. Entonces, ¿qué nos falta? La voluntad política. Efectivamente. Bueno, Bolívar lo intentó, el Congreso Anfictiónico de Panamá. Chávez retomó, Chávez fue un hombre que se metió a Bolívar en los tuétanos. Y de ahí surgió UNASUR. Y surgió la unidad más, la idea de la unidad de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Ahora, cada país todavía desgraciadamente está absorbido por los conflictos, por los problemas internos, que son muchos. No se ha elevado todavía la mirada a todas las posibilidades de la unidad suramericana, continental. Bueno, entonces desaprovechamos la posibilidad de desplegar esfuerzos comunes concretos, por ejemplo, que es imposible que nos pongamos de acuerdo en una política común en materia petrolera o minera, cuando todos somos propietarios del recurso tierra y las riquezas que están bajo la tierra, que pisamos. Por ejemplo, en el caso del cobre, de Chile y otras reservas que hay de cobre, de plata, el litio. Bolivia tiene la más grande reserva de litio del mundo. Y el litio ahorita se utiliza para todos los equipos electrónicos que se están produciendo en el mundo. Es decir, que las posibilidades de nuestra patria latinoamericana y caribeña son descomunales. El coltán por ahí. El coltán, entre muchos. No te digo, la tabla periódica de Mendeleev, búsquenla y verán qué es lo que no hay, una por una. De allí surgió la idea del presidente Chávez de UNASUR, pero no solamente como una idea estratégica geopolítica, sino también de desplegar cosas terrenales concretas.
acuerdos en materia energética, por ejemplo. Recuerdo que se trazaron desde entonces como ciertas guías de complementación económica, en que lo que yo tengo, lo tienes tú, lo que tú no tienes, lo tengo yo, nos proveemos mutuamente. Incluso se propuso crear una especie de fondo de estabilización. De allí surgió la idea del Banco del Sur, de manera que las erogaciones en divisas sean menores, porque se haga el intercambio, por ejemplo, de Argentina. En una oportunidad lo hicimos, por petróleo, cuando la crisis que le quedaron a Kirchner en Argentina. Bueno, pero esos son procesos que marchan todavía muy lentamente, eso viene desde Bolívar. Pero no es una idea a la que no podemos renunciar y sobre la cual debemos trabajar continuamente, sin dejar el esfuerzo allí. Construir organizaciones como ha sido la OPEP. ¿La OPEP qué es? Creo que lo hablamos ya. Es una alianza mundial de propietarios de un recurso natural, el petróleo. Ahora, ¿por qué no ha sido posible construir una OPEP del cobre, una OPEP del hierro, del aluminio, etcétera, etcétera? Porque ninguno de esos minerales tiene el peso específico que tiene el petróleo hoy en el mundo, como principalísima fuente energética. El petróleo representa el 30% de la energía mundial, es un peso muy grande. Es decir, en general, digamos, combustibles fósiles, pero particularmente petróleo y gas natural. El gas tiene una desventaja frente al petróleo, que para poder transportarlo, o se transporta por grandes tuberías, o hay que licuarlo. Son grandes inversiones. Y un buque, por ejemplo, metanero, eso es una bomba flotante de gran poder explosivo. Es decir, los costos de transporte por los seguros son muy elevados. El petróleo sigue siendo, sin duda, la principal fuente energética mundial. La energía atómica es muy importante, pero ocupa un espacio muy pequeño y además el peligro de los residuos nucleares. Y así ocurre con muchas otras fuentes de energía. De manera que seguimos entonces, en el caso del petróleo, pero insisto, muchos recursos naturales en Sudamérica que reclaman de verdad que tengamos políticas comunes. Eso lo planteamos en UNASUR insistentemente. Y está ahí. Hubo un momento mágico en que pareció que eso estaba al alcance de la mano y de pronto como que hubiera un contraataque de los factores que se vieron tocados en sus intereses. La unidad suramericana tuvo un auge muy grande con el liderazgo de Chávez, de Kirchner, de Correa, Evo. Cambió de rostro en nuestra América. Fue otro el rostro de nuestra América. ¿No pensó que al fin el ideal de los libertadores podía volverse realidad? Exactamente. Ahora, no estamos solos en el escenario. En el escenario están los otros, que desde afuera buscan aislarnos y desde adentro las oligarquías que quieren monopolizar ese pequeño mercado interno porque no tienen visión de grandeza, ni económica, ni política, mucho menos social, mucho menos humana. Ni ningún deseo de trascendencia, ¿no? Están las apetencias del hoy. Exactamente, y de la ganancia. Corto plazo histórico. Pero incluso es un error también en su propio pensamiento. ¿Qué es mejor? ¿Un mercado de 700 millones o un mercado, en el caso nuestro, de 37 millones, o de 50, 80 o 300 millones como Brasil? Es decir, nosotros representamos como suramericanos y en general como latinoamericanos y caribeños un gigantesco mercado potencial. Está ahí. La idea del presidente Chávez. Construimos un banco y bueno, se formó el Banco del Sur. Pero ¿qué tal si en lugar de colocar los centenares de miles de millones que colocamos en la banca internacional, simplemente para potenciar la especulación
de los que manejan la banca internacional, sometidos a los vaivenes también de los precios del dinero, si en lugar de eso invirtiéramos, por lo menos siquiera el 50% de esos excedentes de capital que van hacia el norte, en nuestra América, para desarrollar industrias comunes, de complementación económica, donde el que no tiene energía, bueno, recibe energía de Venezuela y los otros que tienen energía, el que no tiene alúminas, el que no tiene materias primas elementales para la industria, bueno, otros la tienen, el que no tiene suficiente capacidad para producir abonos químicos, bueno, otros lo tenemos, nosotros lo tenemos. Eso potenciaría de manera gigantesca la economía de todos nuestros países y en el conjunto, por supuesto. Esa fue la visión de Hugo Chávez, pero no ha sido la visión de todos. Porque entonces hay enemigos internos que se oponen a eso, que quieren gobernar todos esos pequeños feudos territoriales. Y bueno, han tenido éxito porque eso se traslada también al ámbito político. Tiene una victoria con Macri, en Argentina, cuyo primer discurso es contra Venezuela. Tiene una contraofensiva bestial contra Dilma y contra Lula para sacarlos de allí, pero también contra Evo Morales, contra todos los que han representado una visión distinta y una práctica distinta de cara a nuestros pueblos para restablecer el poder oligárquico, tanto del dinero como de la política. Que además se adornan con una doctrina neoliberal como si hubieran descubierto algo diferente a lo que es todo para mí, nada para el pueblo. Que ni siquiera nació aquí. Que esa doctrina, Hayek, ¿de dónde es? Y los que le siguen. Yo Milton. alguna vez me crucé y entrevisté a von Hayek, ¿no? Pero hay que ver cómo se arrastraban por lograr una exclusiva con von Hayek. ¿Cómo la conseguí yo? No me lo explico. Pero se arrastraban. Y ojo, estoy hablando de los grandes empresarios y los grandes capitanes de empresa y de medios, pero así, desesperados por tener a von Hayek. La época del reino del neoliberalismo en el mundo. Sí. Milton Friedman, bueno, los grandes ideólogos del neoliberalismo. Como si el liberalismo pudiera ser nuevo, eso es lo más antiguo que puede haber. Esa es la antigüedad más grande que tú te puedas encontrar. Sí. Bueno, pero volviendo de nuevo al tema. Tenemos una tarea enorme por delante. La tarea de Bolívar, la tarea de Chávez, que es la unión de Sudamérica, darle vida a eso. Eso es favorecido por la conciencia de los pueblos de Sudamérica. Hoy la conciencia del pueblo suramericano no es la misma de hace 30 años atrás. Y no nos van a perdonar eso, porque ese renacimiento fue, por supuesto, en el absolutamente caso de Venezuela, venezolano. En el caso de Venezuela, claro, ya insistió 2 veces en el tema, vamos a abordarlo. ¿Qué ocurre? Venezuela históricamente ha liderizado esos procesos de integración con Bolívar, con Chávez. Y basta pensar la potencia que representaría Sudamérica unida frente a lo que es hoy. Esa visión la tuvo Bolívar, la tuvo Chávez. Y, por supuesto, si los imperios no pueden estar de acuerdo que surja una fuerza de esa magnitud, y las oligarquías internas, timoratas, que no ven más allá de sus narices, no ven lo que puede ser un gigantesco mercado suramericano, hablan de libre competencia y le dan miedo salir a un mercado integrado. Les da pánico, a menos que tengan garantizado previamente su pequeña cuota de mercado allí. Lo cual hasta eso se podría arreglar a través de la negociación. Difícil, ¿no? Nada fácil. Pero hasta eso podría lograrse. Entonces hace falta también otro tema. Es decir, todos esos cambios que ocurrieron con los nuevos liderazgos que surgieron, con esta visión en nuestra América, han tenido esa reacción. Comenzamos a comentar esto. De Estados Unidos, con una propaganda feroz, en este caso contra Venezuela, en el mundo. Si uno llega a cualquier país de Europa, o lee la prensa norteamericana en internet, y uno dice, bueno, esta es Venezuela, este es mi país,
Y se parece en algo mi país a esto que están describiendo aquí. De dictaduras feroces, sanguinarias, todo eso que han... De eso han acusado a Chávez y acusan hoy al presidente Maduro. ¿Cuál es la realidad? ¿Acaso la oposición, que no sacaron la alta votación que sacaron? Ahora, que no saben qué hacer con ese enorme capital político que el pueblo les puso, por descontento, por confusión, por lo que sea. ¿Qué están haciendo con eso? ¿Qué respuesta le están dando a sus electores que votaron por ellos? Confusión. Es decir, en la escena de la oposición uno lo que ve son pugnas por los liderazgos, por las porciones de poder, y no se está mirando al país. ¿Cuáles son, yo pregunto, las grandes proposiciones, las grandes iniciativas que ha planteado la oposición? Hay una especie de incuria tremenda, ideológica, política y muchas veces incluso humana, porque no están sintiendo los problemas del pueblo. Nosotros hemos superado cantidad de problemas en el orden social. Miren nada más, haber superado el 1.030.000 unidades de vivienda, de 3 millones de déficit que teníamos hace apenas unos 15 años atrás. Es decir, cada vivienda representa una familia. Punto más, punto menos, una familia representa 4 personas o más. Eso es un mínimo 4 millones de personas beneficiadas. Y eso no cesa, eso avanza. Yo tengo un ejemplo dramático que me persigue desde la Cuarta República, cuando yo recorría los cerros y el fotógrafo que iba conmigo iba castigado, ¿no? Digo fotógrafo que era la época del Nacional, cuando lo dirigía Olar Pietri. Y estaba en un cerro de San Agustín donde la policía no entraba jamás, ¿no? Ni pensar en un médico, un CDI allí, ¿no? Y encuentro a una señora viviendo en un ranchito de lata, pero de latas pegadas, no se sabía con qué, como de 3x2. Más de 70 años. Digo, pero señora, ¿qué hace usted aquí solita? Bueno, no ha tenido hijos, ¿qué le pasa? Sí, tuve muchos hijos. ¿Cuántos, señora? Como 14. Como 14, señora. ¿Y dónde están? Bueno, unos se van, otros se mueren. Pero ¿cómo que se le mueren? ¿Cuántos se le murieron, señora? Como 7. Pero señora, ¿de qué se le mueren 7 hijos? Y dice, mire, hijo. Mire, mi hijo, me dijo. A uno se le mueren los hijos y uno ni sabe de qué se le mueren. Que yo me quedo grabado, ¿no? Bueno, llegué allá al Nacional y dije, bueno, hoy me provoca esto que se va a sumar a los kilómetros de cinta, de grabar, toneladas de papel, ríos de tinta, no va a servir para nada, pero fue una cosa, una actitud, es un estallido emocional, ¿no? Hoy me provoca, no había computadoras todavía, botar la máquina de escribir al wire y coger la metralleta, y me lo publicaron, aquel era el Nacional, aquel, ¿no? Sí. Y entonces vienen unos señores y dicen, miren, y esa señora que todos los años tiene una mutación genética, obviamente, porque todos los años pare hijos con mutaciones genéticas que no caminan, tráiganlo, queremos ayudarlo, ¿no? Un hospital de niños. Digo, muy bien, vengan conmigo cuando subimos al cerro. Ah, no, momentico, usted tiene que traérnosla, nosotros la atendemos. Ah, bueno, era otra, eso ahora sería impensable, ¿no? Mira, si algún día, o no sé si tienes que agarrar la metralleta, no sueltes la computadora. Hay una edad para eso. Bueno, pero caso extremo. Pero el arte de poder seguir indignándose con lo que hay que indignarse es señal de que estamos vivos, ¿no? Exactamente. ¿Quién iba a pensar un CDI allá arriba de un cerro? Pero fíjate una cosa, está bien. Lo dramática que era esa situación y cuánto ha cambiado hoy en Venezuela. ¿Cómo era el esquema de distribución del ingreso petrolero antes de Chávez? ¿Y cómo ha sido la distribución después de Chávez, hacia acá? Si acaso que esas viviendas, ¿de dónde vienen? Del aire. Ingreso petrolero, los planes de alimentación, los planes de salud, los planes de alfabetización. Eso se llama solidaridad. Sí. Y no hay nada más cristiano que eso, pero ellos, no, cuidado con el comunismo, el chavismo y la cosa. Entonces,
Otro esquema de distribución, pensar en el petróleo con otra visión de cara al ser humano, de cara a los venezolanos y sobre todo de cara a los humildes. Porque en fin de cuentas no olvidemos que el petróleo es una riqueza natural y que como riqueza natural obedece a toda la sociedad. El rol del Estado es obtener los ingresos que genera el petróleo y luego distribuirlos. Eso hizo Chávez. Eso está haciendo el presidente Maduro. Y eso es lo que debe hacer cualquier gobierno. No llamemos revolucionario, no. Un gobierno... Con un mínimo sentido humanista, ¿no? Exactamente, sí. De amor al prójimo, de sentido cristiano, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, como Venezuela ha hecho eso, Venezuela se ha convertido en un mal ejemplo. Condoleezza Rice, una influencia negativa. Decreto Obama. Yo recomiendo a los que nos están viendo y oyendo que se lean el decreto de Obama, un decreto de emergencia de Obama sobre Venezuela. Cuando habla de un claro y presente peligro, ¿sí? Está manejando un código que es en el fondo el marco legal para una acción de guerra. Es decir, no es casualidad la terminología que usa. A eso iba, y viene incluso de lo que ha explotado Hollywood, a clear and present danger. Es decir, esas palabritas que usó no era la inspiración, era un formato legal para que el Congreso le autorizara tener mano libre a la hora de una parada que se juegue. Yo le diría a todos mis compatriotas, y a los que no lo son también, léanse, estúdiense detenidamente el decreto de Obama. En internet está completico. Es el marco legal para una acción eventual de guerra. Sí, porque no además, es juguete. Además, uno dice esa ley, decreto ley, y uno dice, pero este señor está pensando en un país que no es su país o en un estado de la Unión Norteamericana. Porque pareciera que estuviera legislando para un estado que es de su competencia, de su soberanía. De manera que, bueno, para que lo lejos no ofensa. Ni que fuera otro Pearl Harbor. Que ejerciéramos nuestra soberanía es otro Pearl Harbor para él. Sí, entonces es la visión que ellos tienen, la visión imperial. Ahora, todo esto, ¿en qué se traduce hoy? Todo ese conflicto. Yo quiero mostrarte una última gráfica, ¿no? Venga. ¿Cómo se ha expresado todo esto en el ingreso? Porque esto que te voy a decir es muy importante para que comprendamos el problema de Venezuela hoy. Estos son los movimientos del ingreso por concepto de exportación petrolera. Tuvimos en 50.000 millones en el año 2000. 50.000 millones. Sí, subimos a 289.522 millones. 289.522 millones. 2009 por ahí, 2008, 2009. Entonces cayó de 289.522 millones a 52.944 millones. Esto hubiera provocado un desastre en cualquier país. En cualquier país. En cualquier país. Bueno, después, gracias a las políticas que se aplicaron en la OPEP también, de la mejora, ya la vimos en el gráfico sobre el comportamiento del mercado, comenzó a subir la demanda petrolera y los precios del petróleo. Esto es a finales de 2012, habíamos llegado a 160 mil millones de dólares. Y luego hay una tendencia, fíjate, ¿dónde estamos ahorita? De 160 mil millones en 2012 a 36.230 millones en 2016, a comienzos de este año. Esto hubiera tumbado cualquier gobierno. Bueno, estos son movimientos, ¿no? Y no son casualidades. Esto es muy importante, que lo oigan los venezolanos, porque esto no lo estamos explicando suficientemente, al menos, ¿no? La caída fue, primero, 289.000 millones. Luego estamos en 160.000 millones en 2012. Y aquí caemos a 36.230 millones por ingreso petrolero. Esto te explica, y a todos los venezolanos, que la capacidad que tiene hoy el Estado venezolano
en dólares para importar no es la misma de antes. Por eso la economía nuestra en los últimos 3 años está creciendo en términos negativos. ¿Sí? Hemos tenido consecutivamente años de recesión económica, porque desgraciadamente hemos tenido una gran dependencia del petróleo y no hemos podido todavía, pese a los esfuerzos que se han hecho, desplegar un vasto esfuerzo de la producción interna. Bueno, a mí, que debería haber estado controlando el tiempo, se me fue. Y nostalgia también, ¿no? Se me fue volando como en Biasa. El tema es, yo quisiera que usted redondeara esto porque poca gente maneja estos temas con su solvencia y con su experiencia, y la experiencia es intransferible. Así que le dejo a usted para el cierre de esta estupenda oportunidad. Concluir todo esto de la gráfica, ¿no? Para nuestra familia, me refiero a nuestra familia venezolana, ocurrió un problema serio con el ingreso petrolero. Y esto tenemos que manejarlo el presidente Maduro. Y es muy importante que lo entendamos. Maduro está bailando con la más fea, ¿no? Ha heredado una voluntad popular, pero... la crisis, miren, de los precios del petróleo. Es decir, caímos incluso por debajo de niveles críticos que tuvimos en el pasado. De un ingreso de 160 dólares por barril, caímos este año a 36 dólares el barril. Incluso en enero estábamos en 29, algo así. Eso es brutal para cualquier economía. Miles de millones de dólares. Es decir, cualquier familia cae ese ingreso, alrededor casi el 30%. Usted está ganando 1.000 y de pronto comienza a ganar 700. En su familia surge un serio problema. Y hay que recortar gastos por todos lados. Ya no alcanza el dinero. Entonces esa es la esencia de la crisis. Estamos obligados nosotros, los que tenemos responsabilidad de gobierno, de explicarle esto. Los que tenemos responsabilidad de partido, explicarle eso. Ir a las bases a explicarles esto. De manera que el pueblo esté consciente de lo que está pasando en Venezuela. Lo que hizo el presidente Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, antes de la crisis del periodo especial, explicó detalladamente lo que venía. El pueblo estaba preparado para eso. De manera que hoy, cualquier confusión debemos aclararla. Aquí está la causa fundamental de nuestros problemas económicos, de la agudización del problema social y de ciertas tormentas políticas que afortunadamente nos han presentado, pero que pueden presentarse. Bueno, desde la sede de nuestra representación diplomática en la hermana República de Cuba, el legendario comandante Fausto, ahora nuestro embajador, hombre de altos quilates en la academia y pedagogo en estos temas donde muchos políticos no quieren entrar, y le agradezco una vez más el honor que nos ha concedido para Dossier, que está siempre a su orden. Muchas gracias y de esta parte igualmente, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños